Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. En este 25º domingo del tiempo ordinario, proclamamos el texto de Mateo capítulo 19, versículo 30, al capítulo 20, versículo 16. Muchos primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Acordó con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Luego salió hacia las 9 de la mañana y vio en la plaza a otros que estaban sin trabajo y les dijo: Vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El propietario volvió a salir hacia las 12 de la mañana y también hacia las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Finalmente, al salir de nuevo como a las 5 de la tarde, aún encontró a otros que estaban allí y les preguntó: ¿Qué hacen aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: Es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan ustedes también a la viña. Al terminar el día, el dueño de la viña ordenó a su administrador: Llama a los trabajadores y págales el jornal, comenzando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los que habían llegado al atardecer, y cada uno de ellos recibió 1 denario. Al presentarse los que habían llegado primero, pensaron que recibirían más. Sin embargo, cada uno de ellos recibió 1 denario. Apenas lo recibieron, comenzaron a murmurar contra el propietario. Le decían: Estos últimos han trabajado 1 hora y les pagas igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor sofocante. El propietario le respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no acordamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes envidia de que yo sea bondadoso? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. El contexto nos ayuda a entender el texto. La parábola presenta con realismo la situación de los campesinos en la Galilea del siglo I, la relación élite que vive en la ciudad y no pasaba del 3% de la población, con los campesinos, que constituían cerca del 85% de la población, era tensa. Para estos, para los campesinos, la tierra era su único modo de subsistencia. Para aquellos, para la élite, eran dueños de gran parte de los campos y era una forma segura de inversión y rentabilidad. Era frecuente en tiempos de Jesús la confiscación de tierras por arriendos y tasas no pagadas. La mano de obra era mucha, lo que permitía transar el día de trabajo en sueldos irrisorios. Sin embargo, este propietario de la viña paga lo que es justo, 1 denario por el día de trabajo. Un contexto existencial comunitario nos ayuda a entender la parábola, que es exclusiva de Mateo. El autor la escribe a judíos. Estos son los judíos herederos de la promesa de Dios a Israel, que antes de hacerse cristianos se habían esforzado en cumplir fielmente la ley hasta sus mínimos preceptos. Ellos decían que los méritos, debido a su esfuerzo por la perfección, que eran distintos unos de otros, era lo que Dios premiaba para concederles la salvación. En virtud de esos méritos, Dios concedía la salvación. Se trataba, decían, de un sistema justo que premiaba el esfuerzo humano. Cuando estos judíos se hacen cristianos, aprenden que solo los méritos de Cristo es fuente de salvación. Sin embargo, quedan recelos y envidias tan humanas en un grupo de judíos importantes
que han vivido su fe en medio de persecuciones y de grandes dificultades. Algunos, por ejemplo, paganos que se han incorporado tardíamente, se incorporan a la comunidad de Mateo y comienzan de inmediato a participar, por un lado, de la redención de Jesús, sin haber sufrido las dificultades de los primeros, y por otro, a participar de los derechos de la comunidad cristiana. Es bastante probable que ese grupo de judíos cristianos se preguntara, ¿es esto justo? ¿No tendrá que existir una participación de bienes en relación directa con el tiempo de fidelidad y los problemas enfrentados para ser cristianos? Mateo entonces recuerda esta parábola de Jesús para indicar que Dios es siempre gratuito y que sus bienes no están condicionados a los méritos del ser humano. La lógica comercial de la prestación de un bien y la retribución por ese bien, tan común en sociedades agrarias de subsistencia como la de Israel en tiempos de Jesús, se utiliza para interpretar las relaciones con Dios. La religión entonces se convierte en una especie de negocio, no solo antes, sino también incluso hoy. El texto es una parábola sobre el reino de los cielos. Su organización es la siguiente. Capítulo 19, versículo 30 es la sentencia inicial sobre los primeros y los últimos. Es una advertencia para los primeros y un consuelo para los últimos. Es una especie de eslogan que se va a repetir al final de la parábola, en 20:16. Del versículo 1 al 7, la primera escena, contratación por parte del propietario de los jornaleros por aquello que es justo, un denario. 8 al 15, la segunda escena, que es el pago de los jornaleros, de los trabajadores, y la queja de alguno de ellos y la respuesta del propietario. El versículo 16 es la sentencia conclusiva que retoma la de 19:30, encuadrando toda la parábola. Se trata del motivo que estructura el relato. La primera escena nos muestra al propietario muy de mañana contratando a los trabajadores. Va a realizar 5 salidas que van a cubrir todo el día laboral. Comienza muy de mañana, luego a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Así, desde la primera hora en que se divide el día en tiempo de los judíos, tiempo de Jesucristo, 6, 7 de la mañana, hasta la última hora o la 11ª hora, sale a contratar a sus operarios. La parábola habla de la viña, versículo 1, y la viña en la Biblia es símbolo de Israel y tiene dos valores. Por un lado, Israel, la viña, es propiedad de Dios, pero por otro lado, la viña, Israel, no aporta lo que Dios espera de ella, como aparece en Isaías 5, da frutos amargos, a pesar de los cuidados de Dios. Dios, tal como el propietario de la parábola con sus trabajadores, una y otra vez sale a llamar a su pueblo, preocupado para que su pueblo, la viña del Señor, dé los frutos que Él requiere. En los versículos 2 y 9 se habla del denario. Denario en latín significa dinero y es una moneda romana de 3,80 gramos de plata, que es en aquel tiempo lo estipulado por un día de trabajo agrícola y correspondía más o menos a la subsistencia media de un día. La oferta del propietario, si bien es cierto no es abundante, es justa, pero sí es generosa, dada la gran cantidad de mano de obra que había a disposición. Versículo 7, el que nadie haya contratado para ganarse el jornal de un día a los que esperan en un lugar público, en una plaza, habla de la crisis socioeconómica que afectaba a la agricultura en tiempos de Jesús. La segunda escena comienza al terminar el día, que es, según la ley, Levítico, Deuteronomio, el momento en que se debe pagar el trabajo realizado. Según el versículo 8, todo el actuar
normal del propietario queda trastocado, pero él no es injusto. Él ordena pagar a los últimos, luego a los primeros. Siempre se paga a los primeros y luego a los últimos. Luego ordena pagar a todos un denario, independiente del tiempo de trabajo. Generalmente a los que han trabajado más se les aporta más dinero. El pago a los últimos hace testigo a los primeros de la acción, suscitando en los primeros, la esperanza de una paga mejor, pero se olvidan de lo acordado con el propietario de la viña. Han puesto su alegría en la recompensa, en el dinero, por trabajar en la viña, que es el reino, y eso es lo que esperan, pero no han puesto su alegría por estar en la viña misma y por relacionarse con su dueño. Los versículos 13 al 15 son dos argumentos del dueño de la viña que está representando a Dios. Les dice a los que le reclaman: estoy pagando según lo acordado. Y luego les dice: yo puedo perfectamente disponer de mis bienes como mejor me parece. El propietario no está perpetuando alguna injusticia, pero sí le está regalando a todos las mismas oportunidades. El versículo 15 habla de la envidia, que en el texto griego es ojo malo, expresión precisamente para indicar codicia, envidia. No era algo extraño en aquella sociedad que se distinguía por competir por el prestigio social y los bienes básicos, y aquellos que lo conseguían suscitaban envidia en los otros. El mensaje lo resumimos en 4 aspectos. Algunos autores antiguos como Ireneo, San Jerónimo, han visto en las diversas llamadas de trabajadores a la viña las etapas de la historia de la salvación, de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés a Jesús y la última de Jesús al fin del mundo. También han visto las etapas de la vida humana, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Pero estas diversas llamadas a trabajadores para que vayan a la viña más bien indican las continuas e insistentes llamadas de Dios a Israel para que sea la viña que Él espera. De este mismo modo también Dios nos llama con insistencia a cada uno de nosotros para que volvamos al reino, para que cuidemos sus dones, para que demos frutos en el seguimiento de Jesucristo. El reino de Dios trastoca del todo los parámetros de conducta, porque invierte los valores. Ya no son los propios de la sociedad israelita, aquella del siglo I, o de cualquier sociedad, sino los valores de un Dios que busca reinar como lo que es, los valores de un Padre misericordioso, que otorga vida, no cualquier vida, su vida de Padre, y se preocupa por los que no tienen honor, como cobradores de impuestos, prostitutas, paganos, todos llamados en la misma condición y con los mismos derechos que aquellos de la primera hora, o que aquellos que se creen justos. La lógica del reino no es la humana, sino la de Dios. El gran desafío por delante es el seguimiento de Jesús internalizando los valores del reino, que al igual que el reino, esta internalización es también un don. La lógica del reino no es la de la prestación y retribución, sino de los dones de Dios gratuitamente repartidos. Cuando el reino se vive interesado por lo que me deben por mi prestación, me deben recompensa por mi buena conducta, mis oraciones, preocuparme por los demás. Además de manifestar codicia y envidia, lo que Mateo 20:15 habla respecto del ojo malo, entro de inmediato en conflicto con la benevolencia del dueño del reino,
y sin darme cuenta le exijo conductas humanas, modos de proceder humano, sin entender que el reino es de un Dios que es Padre misericordioso de todos y reparte como quiere sus bienes. Una vez más queda claro que la salvación, como todos los dones del reino, es gratuita. Y más que esforzarse por ganar la salvación, hay que esforzarse por ser fiel a este don del Padre obtenido por la entrega de su Hijo y no por nuestros méritos. El seguimiento de Jesús no es una retribución por mi buena conducta. Terminamos orando. Padre, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.